Hola, por si no lo sabías, ya se lanzó oficialmente en Futrono el marco de la buena enseñanza de parvularia. Y este documento es muy importante para los educadores y educadoras de párvulos porque con eso van a preparar su carrera docente, dar su portafolio, evaluación. Pero también es importante para el resto de los profesores porque nos da una mirada, nos da una pista de cómo va a ser el cambio que va a tener el marco de la buena enseñanza para nosotros. Entonces lo que puede hacer es leerlo. Pero siempre es más fácil cuando alguien te explica qué incluye un documento, qué partes tiene, en qué te tienes que fijar. Ya puedas enfrentar la lectura si quieres hacerlo. Pero antes te doy la bienvenida a Anti-Bullying Kid, este canal que ya se ha convertido en el canal de referencia para la carrera y evaluación docente. Bueno, aquí como pueden ver está el PDF del marco de la buena enseñanza parvularia que bajamos recién de internet. Te invito a que también lo bajes. Como ves acá, este documento fue desarrollado, fue publicado en agosto del 2019, pero fue lanzado ahora en enero. Primero teníamos un índice con 4 cosas súper importantes, que son la presentación, donde nos van a explicar cuáles son las bases de este portafolio, por qué razón se creó, todas esas cosas. Después, en una segunda parte, tenemos dominios, criterios y descriptores, que es como el corazón, ya vamos a ver, de este marco. Después viene un glosario para poder entender los descriptores de más arriba y algunas referencias bibliográficas de apoyo. Bueno, entonces la lectura parte con una explicación nos dicen que el año 2003 del Ministerio de Educación publicó el primer marco de la buena enseñanza, pero que para educación parvularia se requería contar con un referente propio, porque habían diferencias metodológicas y todo eso. Después nos explicas cuáles son las bases de este marco, por ejemplo, que fue basado en los contenidos, o sea, qué es necesario saber, las habilidades, qué es necesario saber hacer y también sobre la evaluación, cuán bien se está haciendo. Entonces, esas son las 3 pilares que nos dicen que se fundamenta. Bueno, y después viene con una explicación que es bueno que la leas. Yo te recomiendo que toda esta explicación la leas después. Primero, que vayas directamente acá, te voy a mostrar. Nos encontramos con la página 15, con la estructura del marco de la buena enseñanza de educación parvularia, que tiene 4 dominios, dominio A, B, C y D, siendo el primero preparación del proceso de enseñanza y aprendizaje y después creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. Ahora revisamos el marco tradicional de la buena enseñanza y nos vamos a encontrar que tiene las mismas 4 cosas. A, preparación de la enseñanza, B, creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, C, enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes y D, responsabilidades profesionales. Como de acá, C, enseñanza para el aprendizaje de todos los niños y las niñas. Aquí ocuparon un lenguaje más inclusivo y actualizado. Y luego ese dominio de compromiso y desarrollo profesional, que vendría siendo el mismo dominio. Entonces tenemos estos 4 dominios. Luego de estos 4 dominios, que son como 4 cajones en que vamos a meter cada una de las cosas, tenemos preparación del aprendizaje, como el clima escolar, tenemos desarrollo profesional, educación inclusiva, todas estas cosas que forman estos 4 dominios y cada uno está definido por criterios. Si te fijas acá dice criterio A1 y estos son los criterios que nos van a pedir en la evaluación docente, el portafolio. Entonces el criterio A1 dice dominio de conocimientos disciplinares pedagógicos vinculados al currículum vigente. ¿Y qué decía el criterio A1 del marco de la buena enseñanza tradicional? Veamos. Y acá veremos los criterios por dominio del tradicional y dice domina los contenidos de las disciplinas que enseña y en el marco curricular nacional. ¿Te parece conocido? Mira, domina es prácticamente lo mismo ese criterio. Después hay un segundo criterio, considera las características y las formas de aprender de todos los estudiantes. Vamos al segundo criterio. Segundo criterio, conoce las características, conocimiento y experiencia de sus estudiantes. Son cosas bastante parecidas. Ahora, no son iguales, porque si te fijas, primero, el marco de la buena enseñanza de educación parvularia tiene 16 criterios. Sin embargo, el tradicional tenía 20. Era un poquito distinto en ese aspecto. Pero ahora, en el segundo punto, realmente vamos a ver diferencias. Y es que cuando nos acercamos a los descriptores, que estos son los descriptores tradicionales, o sea, los descriptores son las cosas que describen que un criterio se cumple. Entonces yo digo, yo cumplo con dominar los contenidos de las disciplinas que enseño y el marco curricular nacional, sí cumplo con conocer y comprender los principios de las disciplinas que enseño.
conocer diferentes perspectivas y nuevos desarrollos de su disciplina. Comprende la relación de los contenidos que enseña con las otras disciplinas. Entonces yo tengo que ir demostrando cada una de estas cosas, de estos descriptores, para que tener bueno uno de estos criterios. Y digo que aquí sí ya se notan diferencias con el marco de la buena enseñanza de parvulario que estamos viendo hoy día, de parvulario. Y vamos a ver que, por ejemplo, el dominio acá, el dominio A, primero nos presentan una descripción bastante completa que te invito a leer con tiempo, pero yo te recomiendo que vayas directamente acá a este cuadro en el que podemos ver cuáles son los descriptores y los criterios. Y aquí vamos a ver diferencias entonces. El primer avance que puedo observar acá es que hay 4 descriptores por cada criterio, lo que lo hace más fácil de seguir, más fácil de entender. Entonces vamos a ver si son iguales o no. Criterio 1 dice, domina los conocimientos referidos a los fundamentos y principios de la educación parvularia y los incorpora en el quehacer educativo. Y el M1 dice, conoce y comprende los principios y conceptos centrales de las disciplinas que enseña. O sea, en ese punto es igual. Pero hay otras cosas que sí son diferentes. Por ejemplo, en el criterio A4, que es cuando hablamos de organizar objetivos y contenidos de una manera coherente con el currículum y también con las particulares de nuestros estudiantes, uno de los descriptores que teníamos antes dice, las actividades de enseñanza consideran variados espacios de expresión oral, lectura y escritura de los estudiantes. Por ejemplo, esto, lógicamente, era muy difícil de entender cuando uno trataba de preparar un portafolio en parvulario antes. Pero ahora, mira, criterio A4 viene con otros descriptores y ya no viene ese descriptor. Dice, los descriptores que nos piden son, planifica procesos evaluativos sistemáticos y pertinentes, que es más o menos lo mismo que había antes. Después define focos de observación y estrategias de evaluación coherentes con los objetivos de aprendizaje. Define instrumentos de evaluación diversificados y contextualizados para registrar la evidencia del aprendizaje. Y establece instancias sistemáticas de reflexión y análisis de los antecedentes de evaluación para reglamentar el proceso de enseñanza y aprendizaje de una manera formativa. O sea, claramente se está despegando, están separándose de lo que era la educación en básica y media con algo más contextualizado. Si te fijas, entonces los dominios van a ser los mismos. Después los criterios van a ser bastante parecidos. Eso sí, van a cambiar en la cantidad y cómo se escriben, tiene un idioma actualizado. Y después en los descriptores podemos ver ya diferencias. Tenemos menor cantidad de descriptores y además tenemos descriptores que están más adaptados a las metodologías, ¿cierto?, que se ocupan en preescolar. Además, en esta unidad del marco de la buena enseñanza parvulario vas a encontrar que no solamente vienen descritos todos estos cuadritos, sino que también viene descrito las características generales por nivel. Por ejemplo, nivel sala de cuna, viene después nivel medio, nivel de transición, con una explicación más detallada de qué se trata todo esto, para poder entender en definitiva qué nos están pidiendo. Entonces, primero vamos a leer estos cuadros. Te muestro que acá te estoy mostrando que hay nueva información. Ojalá que después del marco de la buena enseñanza actualizado de media y básica tenga algo así, que sea más contextualizado, con más ejemplos, para poder entender más fácil lo que nos están pidiendo. Luego de esto viene una tercera parte que es un glosario, que es bastante importante porque viene con palabras importantes que vienen descritas de cómo las tenemos que entender para poder después cumplir con estos descriptores. Entonces tienen los descriptores que van describiendo, valga la redundancia, los criterios y los dominios, y para poder entender estos descriptores nos dan este glosario para asegurarnos de que no entendemos otra cosa. Todo esto viene una cuarta parte que son referencias bibliográficas, que a lo mejor puede sonar que no es tan importante, pero es súper importante porque aquí yo puedo encontrar más información en el caso de que no esté seguro si estoy cumpliendo bien con algún criterio. Entonces acá se supone que nos están dando toda la información. Primero nos dice cuáles son los criterios que definen si nosotros estamos cumpliendo o no y cómo entender estos criterios. Entonces hay alguna diferencia entre el marco de la buena enseñanza de parvulario, este nuevo marco que fue lanzado hace poco, y el marco de la buena enseñanza tradicional. Bueno, vimos que en cuanto a estructura se parecen bastante. Los criterios, los dominios están organizados de una manera parecida, tienen los mismos colores. No es un instrumento totalmente diferente, no es un instrumento alienígena distinto. Es bastante parecido, sino más bien tiene información adicional para que sea más fácil interpretar el estándar de calidad
y además los criterios tienen descriptores distintos. Ahora lo que puedes hacer, y yo te invito a leer estos descriptores una vez que ya los leíste, te fuiste a esos cuadritos, después de leer los cuadritos, y si no entiendes un cuadrito, te invito a que leas el glosario. Luego de esto, te invito a leer todo el marco de la buena enseñanza de educación parvularia. Y te quiero contar que he estado pensando hacer como un formato de audio, porque yo tengo un podcast que sale todos los fines de semana. Estaba pensando hacer como un audio con la lectura del marco de la buena enseñanza. Entonces, para que tú puedas escucharlo mientras vas en camino al trabajo, en la micro, o vas en tu bicicleta, estás lavando la loza, haciendo cualquier cosa, puedes escucharlo si quieres. Pero es bastante largo, entonces, si te parece buena idea y quieres que lo haga, por favor déjame un comentario para que yo sepa qué quieres. Nos vemos en un próximo video.